parte de manejo nutricional en enfermedades respiratorias agudas. Primero, quería que viéramos un poquito las implicancias nutricionales para que se entendiera un poco mejor por qué los pacientes pueden ver comprometido su estado nutricional cuando cursan una enfermedad respiratoria aguda. Y esto se compone principalmente de tres factores. Primero, la baja ingesta, que esta baja ingesta se puede dar por el decaimiento, por el dolor, por la fiebre, por el rechazo alimentario, que es propio que cuando los niños se enferman o cursan una enfermedad aguda tengan menos apetito. Y además por los ayunos, que pueden darse por esta misma situación, que tenemos menos apetito o bien se pueden dar en este contexto intrahospitalario en el que el paciente está en ayuno esperando procedimientos o exámenes. Tenemos el segundo factor, que son los requerimientos nutricionales aumentados, que pueden darse por infecciones, es decir, por la misma enfermedad respiratoria, por un aumento del esfuerzo respiratorio. Recuerden, como vimos en la primera parte, que el diafragma, las miofibrillas, todo este sistema no funciona tan eficazmente como en un adulto, por lo tanto esto puede generar que aumente el gasto. Y finalmente por los procesos inflamatorios secundarios que puede estar cursando este paciente. Y finalmente, el tercer factor vendría siendo el aumento de pérdidas por las diarreas y los vómitos que está cursando el paciente, también puede tener un compromiso nutricional. Cuando estos tres factores interactúan entre sí o bien se da cada uno por sí solo, pueden generar que el paciente tenga un compromiso nutricional leve o moderado o quizás no que lleguemos a una desnutrición, pero sí que el paciente en el fondo puede haber comprometido su estado nutricional, pierda peso durante la hospitalización o alguno de sus parámetros, digamos, antropométricos o bien bioquímicos se vean alterados. Para la evaluación nutricional de estos pacientes, les traje aquí un pequeño resumen de en qué cositas es importante que ustedes pesquisen, que las realicen en la anamnesis o bien que las obtengan de la ficha. Primero, el estado clínico. Importante pesquisar el uso de medicamentos que se están dando en el contexto intrahospitalario y también si es que el paciente tiene medicamentos de uso crónico. ¿Qué tipo de ventilación está usando? Que los vimos un poquito en la cápsula anterior, saber si es invasiva, si no es invasiva, si es de alto flujo, si es de bajo flujo. Ver que el paciente, si el paciente está o no hemodinámicamente estable, su evolución médica para saber cuál ha sido el progreso de la enfermedad desde el día en que entró hasta el día en que ustedes lo van a ver y el estado general. Además, aquí es importante que ustedes evalúen, por ejemplo, síntomas gastrointestinales que están aquí abajo en la anamnesis alimentaria, como diarreas, vómitos, etcétera. ¿Ya? Para la anamnesis alimentaria es importante estimar la ingesta, que ustedes vean qué cosa, por ejemplo, de nuevo, en un contexto intrahospitalario, qué prescripción se le está dando a este paciente, si son fórmulas, evaluar la composición, la preparación, evaluar si está siendo preparada de forma correcta, los horarios, etcétera. Los síntomas gastrointestinales, como nombrábamos anteriormente, si el paciente presenta o no presenta alergias, qué régimen está atendiendo en el hospital para los pacientes que ya comen, que no son lactantes menores, por ejemplo, si está con un régimen papilla, si está como un régimen común, un régimen liviano. Y cuál es la disponibilidad de la vía oral. Evaluar si el paciente está con sonda nasogástrica, si está comiendo todo por vía oral, si es que está con una alimentación mixta, que también es lo que pueden encontrar. Todo eso es importante que ustedes lo pesquisen para el desarrollo de sus casos. Después, para la evaluación nutricional, importante en la antropometría, no solo tomar en consideración el peso de ese día que ustedes tengan, sino preguntar también por el historial de pesos de este paciente. Preguntar si es que está con su carnet de control o bien si es un paciente crónico, podemos en la misma ficha del hospital encontrar antropometrías anteriores, ¿ya? La talla, evaluar pérdida de peso, como les decía, un poquito de las implicancias nutricionales, quizás el paciente no está desnutrido, pero evaluar si es que durante la hospitalización ha perdido peso durante los últimos días y obviamente cuantificar cuánto ha sido eso. Y si es posible, en pacientes más grandes, evaluar los compartimentos musculares y grasos. Luego, para los exámenes de laboratorio, acá es importante que hagamos la distinción entre los exámenes de laboratorio que obviamente ustedes van a evaluar y tienen que saber qué significa cada uno, como también la sugerencia de exámenes de laboratorio que tengan implicancias nutricionales, ¿ya? En estos pacientes ustedes pueden encontrar hemograma, PCR, electrolitos, gases venosos, por ejemplo, pero es importante que cuando ustedes sugieran exámenes sean de interés nutricional, ¿ya? Si es que ustedes consideran pertinente una vitamina, pedir esa vitamina en particular. Si van a pedir hierro, por ejemplo, ¿qué es lo que van a pedir? ¿Van a pedir un hemograma o una ferritina para ver las reservas? Siempre, siempre, siempre especificar, ¿ya? Y respecto a esto, al hemograma y a los niveles de hierro, queríamos hacer un alcance que seguramente ya lo van a haber visto con la profe Domi en la clase de ANI, de Asistencia Nutricional Intensiva, porque nos pasa mucho que en el hospital nos encontramos con pacientes que tienen un hemograma alterado, pero que no necesariamente significa que el paciente esté cursando una anemia, ¿ya? O digamos una anemia que haya que suplementar.
Pasa mucho en las enfermedades respiratorias que se da una anemia que se llama o se define como una anemia inflamatoria, ¿ya? La anemia inflamatoria es una anemia que se puede dar en diversas enfermedades crónicas o agudas que se caracteriza por las bajas concentraciones de hierro sérico y suele ser normocrómica y normocítica. En niños puede ocurrirles que sea microcítica, por lo tanto, si ven esto, que no crean que ya es una anemia ferropénica, sino que en niños más pequeños pueden ustedes ver una anemia microcítica. Y que es importante que ustedes sepan que esto es una anemia transitoria que se está dando por la enfermedad respiratoria que se está cursando, pero no es que el paciente tenga una anemia ferropénica, ¿ya? Y esto ocurre por el bloqueo del hierro, por los niveles elevados de epsidina circulante y además ocurre como un mecanismo de defensa para evitar que este hierro sea empleado como alimento o como sustrato por los microorganismos patógenos para su proliferación. Por lo tanto, hay hierro en sangre, pero lo que hace es disminuir su utilización, ¿ya? Lo van a ver más detalle en la fisiopatología con la profedomi, pero queremos que quede claro en el fondo que no siempre que ustedes vean un hemograma en un paciente en el hospital o en sus prácticas clínicas que tiene el hierro sérico, la hemoglobina, el hematocrito disminuido, lo tienen que clasificar como una anemia ferropénica, porque la característica principal de esta anemia inflamatoria es que se da en procesos inflamatorios agudos y crónicos y tiene las características que les di recién, ¿ya? Bajas concentraciones de hierro sérico y es normocrómica y normocíclica. Y cuando está esta anemia inflamatoria suele no suplementarse hierro, a menos que sea niveles, digamos, peligrosos para el paciente, para evitar que este hierro sea utilizado como sustrato para los microorganismos patógenos y que en el fondo el curso de la enfermedad continúe adelante. Entonces, ya entrando a la intervención nutricional, vamos a ver que tenemos que tener distintas cosas en cuenta, ¿ya? Primero, la vía de alimentación. Ustedes cuando prescriban a este paciente tienen que adecuarse al estado nutricional, a la situación, digamos, clínica del paciente para ver cuál es la vía más adecuada. Podemos tener un paciente con enfermedades respiratorias que están utilizando la vía oral, o bien están con un soporte nutricional enteral, nutrición parenteral, o bien mixto, ¿ya? Que estén cursando con parenteral más enteral o vía oral más nutrición enteral, ¿ya? Siempre se debe evaluar el estado general del paciente, la ingesta y la oxigenoterapia, ¿ya? Si tenemos un paciente que está con una ventilación mecánica de alto flujo, ventilación mecánica no invasiva, de alto flujo, que está desaturando al comer alimentos enteros, es importante obviamente tomar en cuenta la consistencia, la digestibilidad, ver si este paciente es pertinente o no comenzar una alimentación mixta con la nutrición enteral. Todas esas cositas hay que tenerlas en cuenta para la prescripción. Luego, como ya les estaba conversando un poquito de la consistencia y la digestibilidad, puede ser un régimen común, puede ser liviano, puede ser sin residuos y puede tener una consistencia normal, blando papilla, y todo va a depender de la sintomatología de cada paciente. Si tenemos un paciente que está estable, que no se cansa al masticar, que puede comer sin dificultades, no hay problema en dar un régimen común, ya un régimen normal, perdón. Y si el paciente no está con sintomatología gastrointestinal asociada, tampoco hay ningún problema en que ustedes dejen un régimen común. Y el aporte nutricional se debe evaluar siempre la ingesta previa, el estado nutricional previo y el estado nutricional actual, que es un poquito lo que hablábamos cuando les decía que tienen que buscar estos datos en la evaluación nutricional para ver cómo ha estado comiendo el paciente durante los últimos días, si es que previamente estaba desnutrido o previamente ha perdido peso, etcétera. ¿Ya? Y finalmente tenemos los requerimientos que vamos a ver un poquito cómo se calculan. Esta es la parte más concreta, digamos, de la clase. Para la energía de un paciente con enfermedades respiratorias, ¿qué cosa es importante? Primero, en menores de un año vamos a seguir utilizando FAO según tipo de alimentación. Y ahí ustedes deben considerar el factor de patología y si el paciente está con ventilación mecánica o no, que lo voy a explicar ahora. Y para pacientes mayores de un año, ustedes van a utilizar, por ejemplo, Scofield en caso de que esté hospitalizado, que es lo que vamos a ver mayormente, obviamente. Y en el caso de Scofield es súper importante considerar factor de patología, el factor de actividad y el crecimiento. Perdón, pero en FAO-MS, en fórmula de lactancia, también va el crecimiento, ya que no está agregado ahí, pero también va incluido. Entonces, para menores de un año, modo resumen. Energía. Para menores de un año, ustedes siguen utilizando FAO-MS y consideran factor de patología, ventilación mecánica y además el crecimiento. En mayores de un año vamos a utilizar Scofield y vamos a considerar el factor de patología, el factor de actividad y el crecimiento, ¿ya? ¿Qué cosa es importante? Cuando hablamos de factor de patología, este factor de patología puede moverse desde un 10 a un 30%, es decir, de un 1,1 a un 1,3.
y no hay un valor con el que nos vamos a casar, sino que es importante que ustedes evalúen la pertinencia en cada paciente. Evalúen si el paciente está estable, si no está estable, cuál es la condición en la que está actualmente para evaluar si le doy un 1-1 o bien un 1-3. Y respecto a los factores de actividad, acá quería hacer dos diferenciaciones. Primero, cuando hablamos de, acá en la clase dice 0,9 a 1,3. Cuando hablamos de 0,9 es un paciente que está con ventilación mecánica invasiva, ¿ya? Cuando ustedes tengan un paciente en un caso que les dé ventilación mecánica invasiva, sí o sí, tienen que darle un factor de actividad de 0,9, ¿ya? Y los otros factores son factores que ustedes ya conocen. 1,1 para reposo absoluto, 1,2 para reposo relativo y 1,3 para un paciente que, por ejemplo, está cercano al alta. Igual en la clase, como ustedes esto lo van a ver previamente, vamos obviamente a profundizar mucho más en esto para que se entienda mejor por si tienen dudas, ¿ya? Pero lo que me interesa que sepan es las fórmulas que vamos a utilizar y los factores de patología dentro de los cuales nos vamos a mover. Después, para las proteínas, es súper importante que siempre justifiquen bien cómo le van a dar las proteínas a este paciente, porque no porque el paciente esté cursando una enfermedad respiratoria aguda, autolimitada, vamos a dar automáticamente hiperproteico, ¿ya? En los pacientes que cursan enfermedades respiratorias agudas, súper importante que demos un normoproteico, es decir, el RDA más la digestibilidad, y ajustamos el P% según la edad. ¿Cuándo vamos a dar un hiperproteico? Cuando en conjunto con la enfermedad respiratoria hay una desnutrición, que es lo que vieron en la unidad pasada, ¿cierto? Y en ese caso dan según los rasgos de Aspen. Y finalmente, los lípidos, como ya lo conocen, por edad, carbohidratos por diferencia, líquidos, dependiendo de cuál es la situación del paciente. Si estamos hablando de un paciente que está en una unidad de cuidados críticos, vamos a dar Holiday. Si no, trabajamos con ml por caloría. Y los nutrientes críticos, tenemos que entregar los nutrientes por edad. Y además, si bien no hay un nutriente crítico propio de la enfermedad respiratoria, se deben considerar las patologías asociadas, la interacción fármaco-nutriente y las deficiencias que pueda tener el paciente. ¿Ya? Así que eso es todo para esta clase de enfermedades respiratorias agudas y el manejo nutricional. Y vamos a ver el resto, para la clase vamos a hacer un pequeño taller y luego vamos a ver en conjunto un pequeño resumen para poder resolver todas las dudas que le queden del día de hoy. Así que eso, que estén muy bien.